Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a abordar los asuntos que inmediatamente vamos a tratar en la tertulia, porque hay muchos de carácter nacional y de carácter nacional internacional. Lo que sucede en Francia, lo que va a suceder en Francia a partir de ahora, afecta mucho a España. Francia es nuestro primer socio comercial. Digamos, los tontos a las 6 y los bobos a las 9, pues creen que lo importante en el mundo es lo de Trump. No. O sea, para España lo importante es Francia. Luego la Unión Europea, y luego ya veremos. Después se verá, pero realmente donde está el negocio, donde está la inserción institucional, internacional española es en Europa y empieza por Francia. Por lo tanto, el cambio de poder que ha habido no es un cambio de gobierno, es un cambio de poder. En Francia sí es importante y tenemos que analizarlo. Pero en España estamos a la espera de ver qué huevo pone el PSOE. Si es de avestruz o es de codorniz. Desde el punto de vista teórico es de codorniz, no llega ni a pollito. O sea, porque al final, en el discurso de ayer, el discurso de salutación del optimista, del compañero Sánchez, pues la verdad es que no se sabía qué daba más pena. Si lo poco que decía el que hablaba o lo mucho que aplaudían los que no podían creer lo que decía el que hablaba, porque decía una cosa y la contraria, y luego otra distinta, y después otra diferente, y luego la opuesta, y luego al revés, y después de la cara, y luego boca arriba, después boca abajo, luego por la izquierda, por la derecha, y por todas partes. Pero en el fondo, por ninguna. O sea, lo fundamental, el Partido Socialista ya no tiene discurso político. Nadie puede saber qué piensa de la deuda, qué piensa del déficit, qué piensa del paro, qué piensa de la justicia, de la corrupción judicial, de la corrupción en algunos organismos corruptos, como la Audiencia Nacional, la UCO, la UDF, etc. No se sabe. No piensa nada. ¿Qué piensa de la presión fiscal? Nada. La igualdad de los españoles ante la ley, que es evidente que no existe. Nada. Entonces, ¿qué piensa qué piensa el PSOE? Que hay que echar al PP. Dice, bueno, pero echar al PP, ¿con quién y para hacer qué? Eso ya. Esta es la cuestión de fondo. Y vamos a ver, un partido que quiere formar gobierno, de hecho el PSOE ha estado más años. En los 40 años de democracia que acabamos de cumplir, el partido que más años está en el gobierno es el PSOE. Se supone que debe tener alguna idea de gobierno, si es que quiere volver a gobernar. Ni una. Dice, de oposición. Bueno, de oposición ya aclaró que depende, la oposición depende de Podemos y de Ciudadanos. Dice, bueno, pues si ya han dicho que no se puede ni ver, que uno quiere cargarse el sistema con los terroristas y los separatistas y otro quiere defender el sistema. Pues no. Y entonces, no, esto es cosa de tres. Yo eché en falta que recurriera a Viri como argumento. Dice, bueno, lo de echar a Rajoy, esto es un problema de Viri. O sea, esto no es un problema de tres, esto es un problema de cuatro, pero básicamente de una. O sea, si Viri convence a Mariano de que se vaya, esto lo arreglaremos entre todos. Y si no mal. Pero bueno, y tú, Sánchez, ya abrevio el estornudo, porque es que ya no me hace gracia. Después de oír el discurso de ayer, es que no tiene ni gracia. Dice, pero ¿usted tiene alguna idea para España? ¿Qué es eso de España? Porque lo fundamental es que dice que somos una nación, pero varias, pero una, pero bastantes, pero muchas, pero en realidad solamente una, pero no, pero sí. Somos plurinacionales, pero unisoberanos. Tenemos una sola soberanía nacional porque somos una nación, pero al mismo tiempo somos no se sabe cuántas naciones, lógicamente con varias soberanías nacionales, a la espera o no de hacer un Estado a pedazos y tal, ¿no? A la vez las dos cosas, y eso es imposible. No es imposible porque lo dice don Pánfilo, o sea, pero ¿cómo que no es imposible? Claro que es imposible. Tú no puedes defender la soberanía nacional española y la soberanía nacional catalana, no puede ser. Pues sí, porque se proclama catalanista. Bien, y yo además me proclamo riojano, madrileño, gallego a mis horas, castellano por principio, murciano porque me da la gana y valenciano porque me gusta. ¿Y qué? ¿Y eso qué?
que es catalanista. Bueno, y yo soy riojanista. Y además teruelanista, que es más que turolensistas. ¿Y con eso hay un bizcocho hasta mañana a las 8. ¿Eso qué significa? No significa nada. ¿Qué pasa? ¿Van a dejar de ser separatistas los catalanes porque venga está el muérdago después del mitin con una bandera de España a 14 metros y la Gogó del Llobregat dando saltitos y los dos haciendo el Travolta? ¿Van a dejar de ser separatistas porque este tío de Madrid diga ahora que es catalanista? Pero vamos a ver, como si yo digo que soy suequista, pues en Suecia dirán, pues muy bien, que un tío de Teruel dice que es suequista. Dice, ajá, y van y se suicidan. ¿Eso qué significa? Significa que no tiene ni una sola idea de gobierno, excepto tocar poder. Y con lo que explicó ayer, yo creo que o vamos a la moción de censura en octubre o le hacen una moción de retirada a como la que ya le han hecho, y todavía será tarde. Pero en fin, vamos con los datos que no son buenos para Sánchez. Dice, bueno, es que ayer fue el día, la epifanía, la apoteosis, No. El 30% del partido, de los delegados, votó en blanco, se negó a apoyarlo. El 30%, Él, el mismo Sánchez, hace solo 3 años, cuando fue elegido secretario general, tuvo el 86% de apoyo, ahora el 70%. Está bajando al mismo nivel que sus escaños. Hasta Rubalcaba, el desagradable, malo, malvado Rubalcaba, el cloaca Rubalcaba, el padre del 15M, que lo montó él como ministro del Interior, es el que montó el Albañal, la cloaca en la Puerta del Sol, y se negó a disolverlos, a pesar de que aquello apestaba a urinario francés. Bueno, esto es Rubalcaba. Pues hasta Rubalcaba, si te vuelves te la clava, tuvo el 80% de apoyo. Y está el 70%. Pues como arranque, no está mal. Esto solo pasó una vez con Almunia. Y era porque quería la gente, había votado a Borrell y quitaron a Borrell. Pero lo quitó, como se quitaban las cosas en tiempos de Felipe, lo quitó Polanco mediante una información contra él y contra sus amigos. Los amigos de Borrell. Y entonces el partido quedó roto. Pero así le fue a Almunia, mayoría absoluta de Aznar. Este es el precedente. El único precedente similar es este. Mariano no sacaría mayoría absoluta ni contra Viri, pero en fin, les contamos lo que sucedió en el IFEMA, que estuvo aquello realmente interesante. A las 10:30 de esta mañana, Pedro Sánchez reúne a la nueva ejecutiva federal del PSOE, de la que saldrá la nueva portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles. Tras la reunión se estrenará como portavoz de la ejecutiva el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. El líder socialista, en su discurso de clausura, se dirigió directamente a los indignados del 15M, presentando al PSOE como la única izquierda de gobierno. Sánchez se refirió también al PP como su único objetivo a derrotar. Para el líder socialista, España es una nación de naciones con una única soberanía. Nosotros solamente competimos contra el Partido Popular. Nuestro objetivo es derrotar a la derecha para gobernar este país por la justicia social. Quiero anunciaros que voy a trabajar sin descanso porque haya una mayoría parlamentaria alternativa que acabe con esta etapa negra de gobierno del Partido Popular. El cambio depende fundamentalmente de 3 fuerzas políticas hoy, dado el panorama parlamentario. Nosotros somos la izquierda de gobierno y estamos aquí para representar a aquellos que dijeron hace 6 años que nadie les representaba. España es un país con un único Estado, con una única soberanía, y en consecuencia nunca estaremos del lado de las tesis independentistas y soberanistas. No apoyaremos el referéndum independentista. Defendemos, eso sí, que España es una nación de naciones con una única soberanía, que es la del conjunto del pueblo español. ¿Qué quedamos? Esto de nación de naciones es una mamarrachada que se inventó Gregorio Peces Barba, que en paz descanse, que no significa nada, excepto que Peces Barba tenía la cabeza, pues en fin, bastante deshabitada. Luego adelgazó y encima era el fantasma de sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los socialistas no tienen ninguna idea de España. Este ha dicho que lo tiene claro. Ahora verán Iceta cómo lo tiene turbio. Dice, no apoyaremos el referéndum. Sí, sí lo apoyan. Claro que lo van a apoyar, van a empezar a dialogarlo. Dice, no, pero no lo apoyamos, solamente conversamos. Ya. Conversáis cómo hacer el referéndum, sin que se note. Sin que se mueva y sin que traspase. El problema es que se nota, se mueve, traspasa, y eso acaba como el Rosario de la Aurora. ¿Vais a respaldar al gobierno y a Ciudadanos en la defensa de la Constitución? ¿O es que para vosotros vale lo mismo Ciudadanos, que defiende España, que Podemos,
que con los de Bildu y la Esquerra se le intentan cargar. ¿Eso es lo mismo para el PSOE? ¿El PSOE es equidistante? Pues parece que sí. Pero el problema es que Sánchez, en su deshabitado cerebro, no se da cuenta de que aunque haya ganado en esa especie de fervorín de autosatisfacción de las bases del partido, que son 160.000 militantes, para ganar las elecciones de verdad y tener la posibilidad de formar gobierno bien, necesitas como mínimo 9 o 10 millones de votos, y que el otro no saque otro tanto. O sea, estamos muy lejos, estamos en 6. ¿A los votantes se refirió alguna vez? No. Solo habla de partidos. Solo habla de partidos políticos y de representantes políticos, pero de los representados nada. Y se olvida que en su propio partido acaba de crear una cosa que es lo peor en política, que es el sindicato de los agraviados. No es que hayan perdido el cargo, eso a veces se pierde. No, es que encima los han tratado mal. De ahí ese voto de censura, que es el 30% del voto en blanco. Que eso, en la medida en que no vayan llegando cargos, dentro de un mes será el 40%. Porque ya digo que nos estamos moviendo entre un cogollito muy pequeño de profesionales de la política, que la mayoría serían incapaces de encontrar un empleo decente, tal vez incluso indecente. Gente que vive de la política desde que fracasó en el bachillerato. O sea, que gente que no representa muy poco. Bueno, pero vamos ahora con las sensibilidades, como llaman ellos a las corrientes, aplastadas, incluyendo al final la última pirueta o volatín del Agogo del Llobregat. La falta de integración de los susanistas en la ejecutiva de Pedro Sánchez ha provocado que reciba un voto de castigo del 30%. Del Comité Federal salen algunos referentes como José María Barreda, Elena Valenciano, José Blanco o Eduardo Madina. Susana Díaz se aferra ahora a reconstruir su liderazgo en Andalucía. Tanto ella como Javier Fernández se ausentaron de la proclamación final del líder. A las reflexiones de la andaluza sobre la nación española se sumaron las de otros varones. Escuchamos a Susana Díaz, a Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara y Miquel Iceta. Que habrá cosas que reformar y que cambiar, pero evidentemente eso sin poner en peligro la unidad de España y el artículo 2, como decía, de la Constitución, que garantiza esa soberanía nacional. Me preocupa que demos una imagen de que nuestro compromiso con la unidad de España es matizable. Una ejecutiva formada por gente con muchas ganas de hacer las cosas y lo que tenemos que hacer es apoyarla y ayudar desde la responsabilidad que cada uno tengamos en la medida que podamos, ¿no? Ahora el gobierno de Cataluña quiere organizar un referéndum ilegal, que yo creo que no va a poder hacer, y entre todos hemos de buscar una solución que solo puede venir a través del diálogo, la negociación y el pacto. ¿Qué pacto? ¿Qué diálogo? ¿Qué negociación? ¿Cuál es tu posición, Iceta? Digo, aparte de la voltereta. Iceta, la voltereta. O sea, vamos a ver, ¿cuál es tu posición? Ninguna. Tú eres el criado de Pujol. Tú eres el chico de los recados de la Esquerra. Tú no eres nada, eres un listillo que vive de la política desde tiempo inmemorial. Bueno, no había muerto Atila y tú ya estabas en Roma con una beca, o sea, toda la vida viviendo del cuento de la política, del diálogo. ¿Qué diálogo? Tenéis la cuarta parte de los votos y escaños que teníais. Ese es el diálogo. Habéis dialogado con vuestras bases, habéis renegado de ellas, las habéis traicionado y las bases os han abandonado. O votan a Ciudadanos, o votan a Podemos. Bueno, y algunos, por costumbre, os votan a vosotros. Pero vamos, poca cosa. Sois el cuarto o el quinto partido de Cataluña, eréis el primero. Durante décadas habéis sido el primero. ¿Qué diálogo? ¿Qué pacto? ¿Con quién? ¿Con la CUP? ¿Qué vais a dialogar? Pues lo que van a dialogar es la liquidación de la Constitución, pues si es lo único que pueden dialogar. No la liquidación, que eso no es dialogable para los separatistas, sino cómo se destroza el régimen constitucional. Eso es toda la historia. ¿Cómo que esto no es discutible? Y tan discutible. Dice el aragonés, que se nota, debe ser que es parte de las señas de identidad aragonesas, ahora es acentuar el acento baturro, pero baturro de Zaragoza, tipo Martínez Soria o Miguel Ligero en Nobleza Baturra, O sea, pues en Aragón la verdad es que todos no hablamos así, Es más, así solo hablan en las películas. Dice matizable. ¿Cómo que matizable? Si quieres hacer oficial el catalán, porque el que manda en Aragón no eres tú, es Echeminga.
Pero aún así, a este Lambán y al Chimo Puig ya ha dicho en una entrevistilla que ha pasado inadvertida, ya ha dicho el compañero Sánchez, compañero, aquí te espero, ya ha dicho que mejor que elijan o el partido o el gobierno, es decir, que fuera del partido. Dice, o sea, ya les quieres quitar el poder real, porque el que está en el partido es el que hace las listas, es el que tiene el poder. Dice, o sea, que se quede en el gobierno en manos de Podemos y que te deje el partido a ti. Con lo cual, está en contra de los pocos gobiernos que tiene. El de Andalucía, el de Valencia y el de Zaragoza. O sea, pues ¿qué le queda? Nada, casi nada. Bueno, pero ese es el plan. Ponemos a Vara de mascota, a Patxi López también, para hacerle sufrir. Y nada más. En fin. Bien, vamos con lo último que sabemos de lo que ha llamado incidente, terrible incidente, esa penosa alteración del perfil de Londres que se llama May, la primera ministra. Que toda la vida los ingleses presumiendo de una casta dirigente, porque eso sí que era una casta racista y tal, pero oye, que iban a la guerra, llevaban a todos a rajatabla y que convirtieron aquello en un imperio, siendo unos peñascos con estaño donde no se podía pasar el invierno. Bueno, mérito indiscutible. Clase dirigente, clase cainita, y de vez en cuando ascienden los tontos como aquí, como en todas partes. Vamos a contarles lo último de lo que parece un atentado islamista o antiislamista en la puerta misma de una mezquita en Londres. Theresa May ha convocado una reunión de emergencia tras ese último atropello mortal en Londres. Una persona ha muerto y varios peatones han sido arrollados a la salida de la mezquita de Finsbury Park, al norte de la ciudad. Un hombre ha sido detenido, aunque según algunos testigos en la furgoneta podrían viajar 3 personas. Nada más conocerse la noticia, May en un comunicado calificaba como un terrible incidente estos atropellos, para poco después añadir que los hechos se abordarían como un potencial ataque terrorista. Bien, la mezquita esta tiene historia. Esta fue objeto de una grandísima redada con más de 100 policías y tal, buscando ántrax o algún tipo de cosa parecida, de material de guerra biológica y armas en la propia mezquita. El imán primero huyó, detuvieron al sustituto. El primer imán que huyó está en la cárcel, creo que en los Estados Unidos, por alentar, propiciar o encabezar o lo que sea el terrorismo islamista. Y ahora parece que habían puesto a un disque moderado, que era como de mucho premio, o sea, como el Padre Ángel, pero en moro. El problema es que no, el cristianismo y el islamismo no son lo mismo. Horrendo pareado, me ha salido rebotado. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Pues que no se sabe. Pero lo primero que dice es que es un incidente, pero ¿cómo que un incidente? Otra vez una furgoneta, un camión atropella a la gente y la mata, como que un incidente. En la puerta de una mezquita, después de los atentados contra los chiitas en Teherán, contra el mausoleo de Jomeini. Es la guerra civil musulmana que hay desde tiempo inmemorial entre sus dos ramas. Pues un incidente, un problema, un hecho lamentable de tráfico, en fin. Y en Portugal todavía no han conseguido apagar un incendio que se parecía por lo menos al principio peligrosamente al que también la semana pasada se produjo en Londres. Todo una especie de barriada, lo que llaman ahí una barriada vertical. Es decir, una de esas barriadas que se hace para meter a las minorías políticas por parcelas, siempre aquello acaba como el Rosario de la Aurora, pero es una manía que tiene la izquierda, ahí los laboristas. En lugar de hacer barriadas, lo que hacen es todo en un edificio para que la gente se acostumbre a convivir. El problema es que no quieren convivir. Y entonces, en lugar de pelearse por calles, se pelean por pisos. Y los paquis no veían a los indios no soportaban los polacos estaban en guerra con los rumanos con los azeríes con los azerbaiyanos con dos chechenos con algunos rusos y así sucesivamente. Creo que cada descansillo tenía ya varias muescas, cadáveres, manchas rojas, oscuras, sospechosas. Pues todo eso ardió, porque encima habían tapado el edificio, que era asqueroso, esos edificios baratos pero muy grandes, feos. Y entonces el barrio se había recompuesto
y habían puesto unos telones de esos que pone un paisaje y esas cosas. Claro, eso se puso a arder, y ya, ni se sabe los que han muerto todos, pero no se sabe los que había, ni los que eran legales ni ilegales, nadie sabe nada. Y como lo hicieron los laboristas, la culpa es de los conservadores. Ahí también son tontos. Pero es que Londres está así. Bien, y ahora lo de Portugal, que también es una cosa terrible. Portugal sigue tratando de controlar el incendio que se ha llevado ya la vida de 62 personas que quedaron atrapadas por las llamas. España ya ha anunciado que mandará 4 aviones para evitar que el fuego se siga extendiendo. A la ayuda se ha sumado Francia, mientras las autoridades descartan la intencionalidad y creen que fue causado por un rayo que cayó sobre un árbol. En los hospitales hay todavía 61 heridos, muchos de ellos en estado grave. Bien, y por último, que lo que vamos a debatir inmediatamente ahora en la tertulia con Germán Terç, con Gabriel Avià, con Tomás Cuesta, es lo que está pasando, porque no ha acabado de pasar. Parece que hay circunscripciones que se van a decidir por 10 o 20 votos. No 10 o 20.000, 10 o 20 votos. Es realmente lo de Francia es una cosa sorprendente. Pero en todo caso se confirma lo de Macron. Macron logra la mayoría absoluta en esa segunda vuelta de las legislativas francesas. Ha obtenido en torno a 350 de los 577 escaños. A falta de conocer los resultados definitivos, los republicanos, el centro derecha, sería el primer partido de la oposición, mientras que los malos resultados de los socialistas han provocado ya la dimisión de su primer secretario. Mélenchon ha logrado grupo propio y la ultraderechista Marine Le Pen estará por primera vez en el Parlamento. El primer ministro francés, Édouard Philippe, habla de optimismo. Esta confianza puede aprovecharla todo el país. Al fin encontramos el sabor del optimismo y la fe en nuestro futuro. ¡Viva la República! ¡Viva Francia! Vive la République, vive la France. Bien, ahora les contaremos lo que dijo Mélenchon ayer mismo después de votar. Que estos lo que quieren es consumar un golpe de Estado social. ¿Qué es un golpe de Estado? Que como yo no gano, pues el poder es ilegítimo. ¿Le suena, no? Podemos. ¿Ves? Si este llevó a Pablo Iglesias en su campaña. Este es un devoto de Chávez y de Fidel Castro, si es la misma basura. Pues ya ha dicho que ante el golpe de Estado era a la calle y al follón. O sea que el panorama de Macron no crean ustedes que es tan rosa como pueda parecer. Pero en fin, Iberia, Javier. Iberia, Federico, ¿cuántos no nos hemos acordado los últimos días del invierno, de los días de frío? Hoy nos espera otro día de calor. Bueno, Iberia nos propone nuevo destino para escapar de estas altas temperaturas. Islandia. Iberia Express vuela desde este pasado sábado, tiene vuelos directos desde Madrid 3 días a la semana. Entramos en iberia.com y no hay más que reservar los billetes. Bueno, pues vamos a ver, Silvia on the rocks, porque si nos vamos a Islandia nos convertiremos en cubitos. Tú te has librado de lo que te querían hacer con el seguro. Por los pelos, ¿eh? Bueno, pero vamos a avisar a otros que todavía se pueden librar de eso sí que es una puñalada. Eso es, les quieren subir el seguro del coche a pesar de que no han dado un parte, que tienen el coche impoluto, que nunca han tenido ningún problema, pues que presten mucha atención si aún hay algún despistado por ahí. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o de tu moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo van a bajar. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485 o si lo prefieres, consulta condiciones de esta promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua. Bueno, ¿cómo pueden participar nuestros seguidores en la tertulia, Vanessa? Les recordamos el contestador, el 91-409-0503 y nuestra cuenta de Twitter, @lamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.